Hey amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablar de un tema que me encanta muchísimo, que es el tema de la inteligencia emocional. Bueno, si quieres aprender un poquito sobre emociones o quizás simplemente compartir esta charla conmigo en términos de emociones, pues acompáñame. Hey, estamos de regreso. Bueno, quiero darte mi perspectiva sobre las emociones y sobre lo que es todo esto. Las emociones son unos programitas que quedaron en nuestro sistema humano como producto de esa adaptación evolutiva que tuvimos. Son estas emociones las que nos permiten experimentar el mundo y de cierta manera vivir esta experiencia humana. Entonces, lo trascendental de esto es que son nuestros estados emocionales los que definen cuál es nuestra calidad de vida. Entonces, por eso cobran mucha importancia, porque es si te sientes en éxtasis, si te sientes pleno, si te sientes feliz, entonces se puede decir que estás viviendo una vida hermosa. En cambio, si estás deprimido, si estás ansioso, si estás enojado, frustrado, podemos decir que tu calidad de vida probablemente no sea la más adecuada o la más óptima. Entonces, ¿cómo logramos pasar de la frustración, del estrés, de la ansiedad, de la depresión a un estado aceptable? ¿Y cómo podemos hacer para que ese estado en el que vivimos, ese estado agradable, se permanezca a lo largo del tiempo? Esa creo que es una gran pregunta. Y tiene que ver precisamente con varios aspectos. El primero es con el autoconocimiento, la autoexploración, y muchos se preguntaron, oye, ¿y cómo hacemos esos momentos de reconocimiento interior, de autoexploración? La respuesta es muy sencilla, el silencio. Cuando tú logras silenciar el ruido exterior y logras silenciar el ruido de la mente y te enfocas solamente en ese silencio eterno que fluye dentro de nosotros, entonces es cuando llegan los momentos y los lapsos de claridad que te permiten abordar de una mejor manera todos los eventos en la vida. Bien vale la pena dedicarle 5 o 10 minutos al día a ese silencio profundo donde puedes conectarte con Dios, la divinidad, con esa parte interior de nosotros íntima que nos permite obtener la sabiduría necesaria para enfrentar cada circunstancia. Lo siguiente tiene que ver con el dominio de distintas técnicas y el reconocimiento de las propias emociones. Lo primero, ¿cómo identificamos las emociones? Pues simplemente observando, siendo conscientes de nosotros mismos y viendo en qué circunstancias nos molestamos, en qué circunstancias nos sentimos felices, tristes, deprimidos. Entonces, observar cuál es la raíz de cada uno de esas emociones. Por ejemplo, si identificas una emoción de enojo, ver en qué situaciones se genera ese enojo, describirlas, tener una descripción clara sobre cómo sucede, cómo se da el proceso y cómo lo vas sintiendo, y observar qué tipo de pensamientos aparecen en la mente, qué tipo de reacciones genera el cuerpo y sobre todo cuáles son las ideas clave o las creencias que generan esta reacción. Muchas veces nuestro sistema está codificado con creencias que no nos pertenecen a nosotros, y son esas creencias, casi siempre son creencias de injusticia las que nos llevan a experimentar estados de enojo, de frustración o de tristeza. Entonces hay que identificar desde el fondo y observar cuáles son esas creencias que están regiendo nuestra vida, esas creencias que están marcando la pauta de cómo nos vamos a sentir. Y si son creencias que nos empoderan, entonces hay que dejarlas ahí y fomentarlas. Pero si son creencias que nos limitan o nos están lastimando, pues hay que cambiarlas. Entonces, cómo nos damos cuenta de cuáles son las creencias que se encuentran en nuestro interior, en nuestra mente subconsciente? Pues simplemente, una vez que ya tienes identificados en qué escenarios se te produce, por ejemplo, una emoción como el enojo, vete a la causa última a través de 5 o 6 preguntas como ¿por qué me pasa esto? Y te das una respuesta sincera y vuelves a preguntártelo unas 5 veces hasta que vas a llegar a la raíz. Probablemente muchas de estas preguntas te remitan a la infancia, a un evento en particular, y entonces en ese evento puedes abordarlo desde una nueva perspectiva, de una nueva forma de ver las cosas. Por ejemplo, si de niño tu mamá te abandonó o tu papá te abandonó, probablemente en tu ser haya una herida de abandono, y esa herida lo que va a hacer es que, como no ha sido sanada, se va a estar proyectando recurrentemente, porque si de algo creo que se trata la vida es del crecimiento, del desarrollo y
de la expansión de quién somos, de la conciencia de quién somos. Entonces es necesario que trascendamos ciertas heridas, ciertos problemas para poder llegar a la raíz, resolverlo, sanar y crecer. Entonces, mientras no sanemos algunos aspectos de nuestra vida, la vida nos va a presentar los conflictos recurrentemente. Y ahí tienes el caso de las personas que no pueden estar bien con una pareja, que no pueden dejar de tener problemas, que no pueden. ¿Por qué? Porque todo ese asunto tiene que ver con heridas que están dentro de nosotros, que están muy arraigadas en nuestra mente subconsciente. Y como decía Carl Jung, mientras no hagamos consciente lo inconsciente, te seguirán pasando cosas y tú les llamarás destino. Entonces, bueno, te quiero dejar con estas ideas. Es un poquito la percepción que tengo sobre el tema de las emociones. Quizás es muy vaga porque no trae un contexto como muy marcado, pero espero que algo de lo que te comparto te pueda servir. Y si algo te resuena, entonces empieza por trabajar en ese punto. Te agradezco mucho tu atención. Soy Josué Westphal. Si te gusta, dale like, compártelo, suscríbete a mi canal Josué Westphal en YouTube y sígueme en Facebook Josué Westphal. Y pues en Instagram josué.westphal. Eso es todo. Te agradezco mucho tu atención. Gracias. Hasta luego.